Queridos hermanos, ¿vieron la invitación de hoy? Velar y orar, ¿verdad? Velar y orar. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo 26:41. 26:41, primer Evangelio. Cuando lo tengan, por favor, con un amén. Mateo 26:41. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén, amén. Vamos a sentarnos, queridos hermanos. Fíjense que yo me puse a investigar por qué el Señor le había dicho esto a los discípulos y a cuántos discípulos le había dicho esto en ese momento. Ellos estaban celebrando unas horas antes una fiesta judía que se llama Pesach, que es la Pascua, y estaban cenando dentro de Jerusalén. Atento a la palabra, hermanos, porque esta palabra es bien profunda. Ellos estaban celebrando esa fiesta judía dentro de la ciudad de Jerusalén, de Pesach, que es la Pascua, y estaban comiendo y bebiendo vino. Y en la tradición judía, cuando celebran Pesach, comen mucho, de todo, menos cerdo. Digo, comen mucho y se toman 4 copas de vino. Estoy hablando del pueblo judío. Y después de esta cena, la última cena del Señor, esa que nos muestran en muchas pinturas de un pintor italiano, ¿verdad?, que aparecen los 12 discípulos más el Maestro Jesús. Allí están los 12 celebrando Pesach. Están comiendo y disfrutando porque es una fiesta judía. Pero el Señor, como ya le había dicho a sus discípulos anteriormente, Él estaba anunciando que ya le tocaba su momento, ese momento terrible. Momento terrible, hermanos. Y Él salió de esa celebración y se llevó al monte Getsemaní, que está frente a la ciudad de Jerusalén, en dirección de oriente. Se llevó a Juan, a Pedro y a Santiago, dice el Evangelio. De los 12 se llevó 3 discípulos. Y el traidor aprovechó la oportunidad para ir a hablar con el sumo sacerdote y vender a nuestro Señor Jesucristo, a decirle dónde iban a estar reunidos, porque era un sitio frecuente donde iba el Señor a orar, a descansar, a salir del barullo de la ciudad de Jerusalén. Bajaban de Jerusalén caminando, pasaban un pequeño valle, el valle de Cedrón, y empezaban a subir la colina
del monte Getsemaní. Getsemaní en la lengua hebrea es un sitio donde prensan la oliva, donde obtienen ese precioso aceite de oliva. Prensan la fruta. Allí había una pequeña factoría, una pequeña fábrica de aceite de oliva. Y al Señor le gustaba ir mucho al monte Getsemaní, porque habían muchos olivares en ese momento, y suponemos que era un sitio muy fresco, muy agradable, sin el ruido de Jerusalén. Y se va con esos 3 discípulos solamente, con Juan, con Pedro y Santiago, dice el Evangelio. Y allí empezó a orar, porque era la única forma de soportar lo que venía, hermanos. Esa muerte tan terrible. Y eso es parte de lo que me muestra el Señor. Y por eso el tema de hoy: velad y orad. Velad y orar. El Evangelio dice velad y orad, ¿verdad? Que es como una traducción de unos españoletos. Ellos usan la D, nosotros usamos la R aquí en Latinoamérica, pero es lo mismo. Velad y orad. ¿Y por qué él le dice eso? Yo saqué un pequeño resumen acá de ese Evangelio. Fíjense, él les dice claramente: velar y orar para no entrar en tentación, porque el espíritu está dispuesto, el espíritu de cada uno de nosotros, mas la carne es débil. ¿Y por qué el Señor le decía eso a los discípulos? Porque así como anoche en la casa de oración nos dieron un riquísimo pozole, yo hice dobleteada, como dicen aquí los hermanos. Yo fui y repetí. Así como hicieron los discípulos esa noche en la fiesta de Pesach, se echaron una comilona y 4 copas de vino. Esos hombres iban reventados ya, ¿o no? Yo llegué a la casa anoche con esos 2 platos de pozole y lo que pedía era pista como los aviones, cama. Ahora estos hombres bajaron con nuestro Señor Jesucristo, caminando de Jerusalén. Tenían que bajar como 300, 400 metros al valle de Cedrón, y después empezar a subir la colina donde está Getsemaní. Ahí estuve buscando con un mapa donde está la altura, y el pico más alto tiene 813 metros de altura sobre el nivel del mar, estoy hablando. Pero tenían que subir. Ahora, con esa comelona que se metieron y el vino, estoy hablando de lo que nos pasa a todos, porque somos seres humanos. Ellos estaban cansados, pero seguían al Maestro, así como nosotros. Podemos estar cansados, hermanos, pero seguimos al Maestro. Y ellos, ¿qué pasó cuando el Señor vino a hablar con ellos? Fue la primera vez a orar y les dijo: espérenme aquí. ¿Y qué pasó cuando él regresó? Estaban roncando. Obvio, venían de Pesach. Por eso él les dijo: tienen que velar y orar para poder superar las tentaciones de la carne, las debilidades de la carne, hermanos. Y así nos pasa a nosotros. Con 2 tazones de pozole nos dicen que vayamos a predicar a Plaquemine. No, compadre, yo me quedo dormido por el camino. Me meto por ahí en cualquier monte de eso con el carrito. Ahora imagínense, nosotros que veníamos en carro
con aire acondicionado y venimos ya tumbados con ese pozole. Ahora, ¿cómo vendrían esos discípulos? Caminando, sin aire acondicionado, bajar primero de Jerusalén, atravesar ese valle de Cedrón y empezar a subir esa colina a las 8 o 9 de la noche, que ya estaba oscuro. Eso iban buscando en una hamaca, porque es la carne, hermanos. ¿Qué es lo que dice el Señor allí? La carne nos tumba si no andamos velando y orando, hermanos. Y ese es el mensaje. No nos podemos dejar doblegar por la carne, hermanos, porque somos débiles en la carne. Nos dan un platico de sopa de gallina o de res, como a muchos les gusta acá, la sopa de res, de buen hueso de res, y un vasito de, ¿cómo le llaman? ¿De agua de qué? De horchata. Y borren lo del mapa, ese ya está liquidado. El enemigo lo sabe, hermanos. El enemigo sabe que somos débiles en la carne. Y el Señor más, porque es nuestro creador. Él sabe de dónde cogíamos, cuáles son nuestras debilidades. Por eso Él le dice a los discípulos que viene 3 veces y los consigue las 3 veces durmiendo. Les dice: velad y orad para que no caigan en tentación, porque ese era un momento crucial de la historia de la humanidad, hermanos. Él iba a ser entregado allí en Getsemaní. Y fíjense esto tan tremendo que ocurre acá. En el Evangelio de Lucas, vamos a buscarlo, Lucas 22, 44. Tercer Evangelio, queridos hermanos. Lucas 22, 44. Veintidós, 44. Fíjense lo que dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén, amén, amén. Estaba sudando sangre, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo estaba sudando sangre. Y fíjense qué curioso esto y qué impresionante. Yo lo leí y lo leí y el Señor me tocó en ese momento. Fíjense algo, en el Antiguo Testamento, ¿para quién eran las primicias? ¿Para quién eran las primicias, hermanos? Para el Señor. Y fíjense algo, simbólicamente, nuestro Señor Jesucristo, antes de que lo tomen prisionero, Él estaba en una fábrica de aceite, en Getsemaní. ¿Y saben cómo producen el aceite de oliva? Agarran y meten una capa de semillas de oliva, aceitunas son olivas, meten una capa de aceitunas maduras, meten como una malla de fibra natural, como un sedazo, otra malla de semillas de aceitunas, otra malla de otro sedazo. Así van y hacen como una columna, como dentro de una cincha. Ese es uno de los métodos. Y le colocan un peso y estiran esa cincha que está llena de semillas y sedazo, y con el peso la fruta empieza
a escurrir el aceite. Ese es un aceite que llaman virgen. Pero el virgen es cuando no le colocan peso. Es el primer aceite que sale. Es la primicia que sale de la pulpa de la fruta hacia afuera, sin ninguna fuerza, naturalmente, por el peso de la misma fruta. Y esto es lo impresionante que hay allí. El Señor vino a Getsemaní y sin ninguna fuerza externa botó sus primeras gotas de sangre, siendo las primicias para el Señor que estaba en el frente de Jerusalén. Las primicias del Señor, sus primeras gotas de sangre, antes de ser entregado a los romanos, porque el traidor habló con el sumo sacerdote, pero el control político y militar lo tenían los romanos, y fueron los que lo capturaron. Y en un arrebato de locura que hizo Pedro, cuando tomaron al Señor, le cortó la oreja a uno de los soldados. ¿Y qué hizo el Señor? Lo curó milagrosamente. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor estaba ahí con su propósito, el que le había dado el Padre. Pero fíjense la profundidad de esto, hermanos. No sé si lo están entendiendo el simbolismo. En la fábrica del aceite virgen de oliva, de los olivos, el Señor entregó su primera primicia de sangre para el Padre, y el resto fue para salvarnos a nosotros. Cuando ya lo llevaron prisionero ante la presencia primero de Caifás, el sumo sacerdote. Y por eso el Señor insiste a los discípulos, a esos 3 discípulos le insiste en ese momento tan tremendo: velad y orad, hermanos. ¿Para qué? Para poder vencer a la tentación. La debilidad de la carne, hermanos, no hay otra forma de vencerla. Y el Señor lo sabía. Creo que dejaron un micrófono prendido por allí. Apágalo ahí, por favor. El Señor lo sabía. No, ese no se apaga ahí, ese hay que apagarlo de allá. El Señor lo sabía. Y por eso les insistió tanto a los discípulos de que tenían que orar y velar. Y fíjense la diferencia entre decir vigilar y orar, y velar y orar. Velar está específicamente indicado para una vigilancia nocturna, y de día es más fácil, ¿verdad? De día vemos de lejos si viene alguien. De noche no. De noche tenemos que estar más agudos los sentidos, no solamente la vista. Tenemos que estar con los oídos, con el olfato inclusive, atentos. ¿Qué pueda estar pasando? Y eso es lo que nos está diciendo ahorita el Señor. Tenemos que estar atentos, hermano, a lo que está pasando en el mundo. No nos podemos quedar dormidos como los discípulos. El Señor viene pronto, hermanos. Es lo que sentimos en el Espíritu. Allí estaba viendo una información. ¿Han escuchado hablar de Elon Musk? ¿Ah? De Elon Musk. Es el hombre que tiene más dinero actualmente en el mundo.
es el dueño de la red esta X, el dueño del Space, que lanzan cohetes, ¿sí? El dueño de Tesla, de los autos Tesla eléctricos. ¿Lo han escuchado? Él fundó una empresa, otra empresa que se llama no, se llama Eurolink. Eurolink tiene que ver con el diseño y la implantación en el cerebro humano de unos microchips como los de las computadoras, y ya se los han implantado a 5 personas y están funcionando perfectamente. ¿Y para qué lo están haciendo? La teoría y lo que ellos están manejando es que para poder competir con la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Sabemos qué es la inteligencia artificial? Es una nueva tecnología que han sacado unos 3, 4 años para acá. Ya la han sacado a la calle, pero eso lo venían estudiando hace tiempo. Esa tecnología está en todos los teléfonos que tenemos nosotros ahorita. Esa que tú le dices, dame la foto de un hombre de hace 500 años, y esa inteligencia artificial te busca la foto y te la muestra. O tú le dices, búscame una receta para hacer arroz con pollo, y te busca la receta, hermanos. Nosotros lo decimos de manera jocosa. Esa inteligencia artificial es la que está manejando los taxis sin chofer. Ya hay varias líneas en el mundo de autobuses y de taxis que están trabajando sin el chofer. No sé si lo sabían. Esa es la inteligencia artificial, hermanos. Y el proyecto de estos muchachones multimillonarios es empezar a implantar esos microchips para poder controlar sin abrir la boca y sin mover los dedos los teléfonos, las computadoras y cuanto aparato electrónico haya. Y con eso vamos a poder comprar y vender. ¿Le suena algo parecido con la palabra que está en Apocalipsis? Que el que no tenga la marca de la bestia no va a poder ni comprar ni vender. Bueno, ya tienen una lista de 25,000 personas esperando cupo para implantarse ese chip en el cerebro. Y ya hay uno de esos 5 personajes que le colocaron ese microchip en la cabeza, que están manejando su computadora sin abrir la boca y sin mover las manos, solamente con pensamientos. Y eso es parte de velar, hermanos, que nos dijo el Señor hace 2000 años aproximadamente. Velar qué es lo que está pasando en el mundo, hermanos. No podemos estar en este mundo solamente comiendo, durmiendo y bañándonos y viendo la teleculebra de las 8 de la noche. Rosa Elena, ¿por qué no me quieres? No, hermanos, no podemos seguir perdiendo el tiempo. Tenemos que ponernos las pilas con la palabra, hermanos, y pedir en oración orientación al Señor. ¿O nos queremos quedar aquí por una telenovela, o por un juego de béisbol, o de basquetbol, o de fútbol? Nada de eso nos va a llevar al reino de los cielos, hermanos. Y el Señor les insistió a los discípulos con eso: velad y orad para que puedan vencer las tentaciones y las debilidades de la carne. Como dijo el apóstol Pablo en varias de sus cartas, las concupiscencias de la carne
La concupiscencia es los deseos más profundos, más animales del hombre. Estaba leyendo una partecita de un libro de un teólogo americano y él estaba dando una conferencia y uno de los asistentes le dijo que todo lo que él estaba diciendo sobre Jesús y la palabra era primitivo. Y él le dijo: tú tienes razón, porque el Señor, el creador de todo, se está dirigiendo a unos seres primitivos como nosotros, porque la mayoría de las veces actuamos como unos salvajes, sin humanidad, sin conexión con el Padre. Y eso es lo que más necesitamos en este momento de dolores que hay en el mundo, con tanta guerra, con hambre, con enfermedades. Ahora supuestamente viene otra enfermedad peor que el COVID. Por ahí la están anunciando ya, porque de paso lo anuncian como si fuera una gran película que viene, una mortandad mundial, hambre. Leemos el Evangelio de Mateo capítulo 24 o el de Lucas 21, que son muy similares, y los dos hablan prácticamente de lo mismo, de las señales que vendrían antes de que el Señor vuelva por su iglesia. Hay unos que dicen, algunos teólogos y pastores y conocedores y estudiosos de la palabra, dicen que la tribulación es antes, que el arrebatamiento, es antes de la tribulación. Otros dicen que es en el medio de la tribulación, y otros que es después de la tribulación. Pero el caso real es que el Señor va a venir a buscar a su iglesia, sea antes, en el medio o después de la tribulación. Él va a venir por su iglesia. ¿Y a quién se va a llevar? ¿A los que vienen al culto a ver el teléfono? Yo no creo, ¿verdad? Preparado. ¿O a los que vienen de vez en cuando sí, de vez en cuando no? Zapatico, correlón, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es un juego que tienen los niños en Venezuela, que es como una adivinanza. No, tenemos que ser constantes, hermanos. Constantes. Velar por la obra del Señor y orar constantemente. ¿Para qué? Para poder vencer las tentaciones, que son muchísimas. Ahí cargamos un nido de tentaciones en ese teléfono. ¿O no lo sabemos? Y los televisores, ni se diga, pero estás viendo un juego de fútbol entretenido y te salen 400 propagandas. Y de las 400, por lo menos 300 son llenas de pecado. Llenitas de pecado, hermanos. Y esas son las armas del enemigo. ¿Cuáles son las armas del enemigo? La parte física de nosotros. Esas son parte de las debilidades de nosotros. Por eso, esos 3 discípulos, después de esa comelona y de los 4 copas de vino, ya no aguantaban más nada, porque andaban débiles en la carne. Por eso el Señor les insistió: tienen que velar y orar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: velar y orar constantemente. No estar débiles, hermanos. No estar débiles espiritualmente, para poder entregarle al Señor también nuestra primicia. Nuestra primicia, así como la que entregó nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo eso, ¿no? Como todo está
conectado, hermanos. Fíjense que él salió por la puerta del oriente, porque el huerto de Getsemaní, o el monte Getsemaní, como se le quiera decir, está al oriente de Jerusalén, y hay una puerta que se llama la puerta dorada, o la puerta del oriente, o la puerta de la misericordia, y está en unas profecías. Y uno de los árabes que tomó control de la ciudad de Jerusalén cerró la puerta para que no regresara el Mesías por allí, porque esa es una de las profecías que todavía no se ha cumplido, porque dice que el Mesías tiene que entrar por allí. Y colocaron un cementerio de musulmanes frente a la puerta dorada, porque ellos, según la ley judía, ellos no pueden tocar muertos porque se contaminarían. Y esa puerta actualmente está cerrada todavía. Y esa es una de las profecías que falta porque se cumplan. La puerta dorada, la puerta de la misericordia. Pero el caso es este: el Señor nos manda a velar y a orar con todo lo que está ocurriendo en el mundo, hermanos. No tenemos otra protección sino la del Señor, la de la palabra, la profundidad de la palabra, hermanos. Tenemos que empezar a leer la Biblia, dejar la pereza espiritual, hermanos. Así como podemos ver el teléfono todo el día, por lo menos 5 o 6 horas, podemos empezar a ver y a leer un poco de la palabra. Fíjense acá, dentro del resumen que saqué de Mateo 26, del capítulo 26, dice que Jesús se entristeció y estaba en agonía, y por eso sudó sangre, hermanos. Y se entristeció también porque sus discípulos no tenían fuerza de voluntad ni para orar 1 hora. Y él se los dijo, les dijo, no son capaces ni de orar 1 hora. Así nos está diciendo ahorita. No son capaces ni de leer un capítulo de los evangelios que les dejé. Pero sí se ven 5 horas de televisión. Bueno, 5 no exageremos tanto, pero sí se ven como 4 horas y media. Se ríe uno, ¿verdad? ¿Habrá algo de cierto en eso? O por lo menos vemos al día 3 horas el teléfono, ¿o no? 3 horas o más. No podemos leer un capítulo de los evangelios cada día y empezar por Mateo, o empezar por Marcos, o empezar por el precioso evangelio de Juan. ¿Ah? Yo no sé. El Señor nos está viendo. Y no es por WhatsApp, nos está viendo desde arriba del cielo. Tenemos que dedicarle tiempo al Señor, hermanos. Porque si no, no vamos a poder con las tentaciones y con la debilidad de la carne. Fíjense, el Señor les advirtió sobre eso, sobre las debilidades de la carne y sobre las tentaciones. ¿Sí? Fíjense, nuestro Señor Jesucristo en Lucas 21, Él profetizó sobre el final de los tiempos y dijo que debíamos ser disciplinados. Que debíamos ser disciplinados, hermanos, constantemente. No digo que a raticos, no, constantemente. Ejemplo, los que trabajan con construcción. La primera vez que agarraron una hoja de chirrot,
¿La colocaron bien? ¿O toda torcida? Toda torcida, ¿verdad? Lo más probable. ¿Por qué? Porque lo que hace que uno se vuelva un experto en algo es la práctica, la práctica, la práctica, la práctica. Por eso debemos ser disciplinados y constantes con la palabra del Señor, hermanos. Dejar la pereza espiritual. Recordemos que esto es una situación espiritual. Y lo que está en juego, ¿qué es? Nuestra alma. ¿Quién quiere ir para el infierno por la eternidad? Todo el mundo se quedó mudo, ¿verdad? Entonces tenemos que ponerle ganas, hermanos. El trabajo, lo fuerte, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. A nosotros nos tocó lo suave. Lo fuerte, fuerte, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. A nosotros nos dejó la parte suave. Pero tenemos que ponerle. Porque si no vamos a andar como los 3 discípulos, llenos de comida y con sueño. Porque si nos metemos una atragantada como esa de la noche de Pesaj o la de anoche de la casa de oración, olvídate, no hay nadie que nos levante. No hay nadie que nos levante, hermanos. Tenemos que ponerle ganas, hermanos. Enamorarnos de la palabra. El único que nos puede llevar al reino de los cielos, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Si creemos en la palabra, tenemos que hacerlo. Porque si no, estamos jugando al cristianito. Hoy sí y mañana no. El lunes me escapó para el bingo, que nadie me va a ver. ¿Ah? Y el martes me veo todas las teleculebras de la tarde. Rosalena, no llores por mí. Juan Miguel, ¿por qué me abandonaste si yo te quería tanto? Esos son los teledramas que nos gustan en Latinoamérica. Desde México hasta Argentina, hermanos. Porque es un tema cultural. El otro día lo hablábamos con un profeta que vino para acá. Él es descendiente de españoles. Y estábamos hablando el tema de la colonia en América. Y los peregrinos que vinieron a este país eran, creo que 46, si mal no me acuerdo. Casi todos leían y escribían la Biblia y venían con la Biblia aquí, hermanos. Venían huyendo del rey de Inglaterra, porque cuando eso se formó, la división de la Iglesia Católica, y fue por un problema de faldas, porque el papado de Italia no quería aprobarle una relación de concubinato que tenía el rey de Inglaterra con la cuñada. Y entonces, como era una cuestión de poder religioso y poder político, se creó lo que llaman los protestantes, que fue cuando tuvo la revelación Martín Lutero, ese fraile alemán, y se creó la rama de los protestantes, como nos dicen a nosotros. Nosotros no somos ninguno protestante, nosotros somos seguidores de Cristo Jesús. Entonces, eso de protestante hay que aclarárselo a los cabezones de la Iglesia Católica, porque son unos cabezones. Nosotros seguimos a Cristo Jesús y al Evangelio hermoso que nos dejó. Entonces, ¿quiénes llegaron a Estados Unidos a colonizar este país hermoso? Unos creyentes en la palabra, letrados, leían y escribían. Ahora los que llegaron con Cristóbal Colón, válgame Dios,
Perdóname, Señor. Eran puros bandidos, hermanos. Eran puros locos, delincuentes, que Colón le pidió a la reina y nadie de la corte se montó en los barcos con Colón. Decían, no, yo no me voy a matar con ese loco. Es como que digan ahorita, vamos en un viaje a explorar a Marte, ¿quién se va con nosotros? Por aquí me voy yo para allá. Yo no me monto con esos locos. Fue algo así. ¿Y a quién le dieron a Cristóbal Colón para meter en esas 3 calaveras? ¿Ah? Puros delincuentes, hermanos. Puros delincuentes. Llegaron a toda Sudamérica, Centroamérica, México, a hacer cualquier cantidad de cosas horribles. Esa es la historia, eso no lo estoy inventando yo. Algunos libros de historiadores dicen que habían asesinado 80 millones de indígenas. 80 millones, hermanos. Bartolomé de las Casas, que era un fraile católico, escribió sobre eso. Y él tenía esclavos indios y africanos también. Pero hablando del tema de la colonización, ¿quiénes llegaron acá? A Estados Unidos, creyentes de la palabra, fervientes, pero a Sudamérica no, ni a Centroamérica. Y allí hay una gran diferencia. Las bases, las raíces del país, entre un país que creció con creyentes y otro que, bueno, válgame Dios, como dice una canción de los católicos, Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Eso fue una locura lo que pasó en Sudamérica y Centroamérica. Y en México fue terrible también. Terrible, hermanos, terrible. Nos reímos, pero esto fue una cosa terrible lo que pasó aquí. Violaciones, asesinatos de todo tipo. Tremendo. Entonces, hablando del tema que nos da el Señor hoy, ¿estamos velando y estamos pendientes de lo que está pasando en el mundo? ¿O estamos puro perdiendo el tiempo viendo televisión o haciendo otras cosas que no son para el Señor? Y estamos orando, porque Él les pidió 2 cosas a sus discípulos. Le dijo, velad y orad. No solamente velad, orad. Ahí que tenemos que estar conectados con el Señor, velando y orando, hermanos, velando y orando. ¿Sí? Fíjense, Él dice a sus discípulos que se deben disciplinar continuamente para no distraernos con lo físico. Lo físico es la comida, la parte física, lo que come uno por los ojos. ¿Qué fue lo que dijo Eva con la fruta prohibida? La vio agradable a los ojos. Después que la serpiente le habló, Satanás que estaba en la serpiente, porque así como el profeta le habló a la burra, a ella le habló fue Satanás que estaba ahí en la serpiente, adentro de la serpiente. Lo físico nos entra primero por los ojos. Fíjense que el profeta Isaías habla claramente en el capítulo 53 que el Señor no era hermoso físicamente, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no tuviésemos agrado de Él físico, sino espiritual, del corazón. ¿Se acuerdan? Ahora la diferencia, el rey David dice la palabra que era un joven hermoso, rubio, que era hermoso, así dice la palabra. Eso no lo dice de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era hermoso, pero espiritualmente, y por eso era que había que tener una conexión con Él, espiritual, hermanos, porque todo lo de la Biblia es espiritual, todo, absolutamente todo, desde el Génesis
hasta el Apocalipsis. Todo es espiritual. Si no entendemos eso, vamos a estar perdidos. Si no entendemos que la presencia del Señor en nuestras vidas es espiritual, vamos a estar perdidos. Porque no lo hemos visto. ¿Y por qué creemos en Él? Él se lo dijo a Tomás: bienaventurado el que cree sin ver. Sí, tremendo. Esto es espiritual, hermanos. Entonces tenemos que estar conectados con el Señor espiritualmente. ¿Y de qué otra manera podemos hacerlo? Si no es leyendo la palabra y estar en oración. Leyendo la palabra vamos a tener revelaciones de Él. Y eso es parte de estar vigilantes, velando, como de noche. Velando como de noche, hermanos. No es raticos. Ya viene diciembre. En diciembre me voy de la iglesia, me van a ver en enero. Porque en diciembre lo que viene es mundo. Y el Señor seguro viene en enero. En enero yo me vuelvo a convertir otra vez. Empiezo a cantar mis buenas alabanzas. Y aquí sí estoy yo, Señor, otra vez. Y me desbarranco todo diciembre. Así no funciona, hermanos. No funciona. La conexión tiene que ser total con el Señor. Por eso Él dijo: para poder vencer las tentaciones y las debilidades de la carne, tenemos que velar y orar constantemente. No un ratico esta semana y dentro de un mes. No, todos los días, hermanos. Venimos de una humanidad caída a través de Adán y Eva. Y si no estamos conscientes de eso, vamos a andar perdidos en el mundo y llevando piña del enemigo todos los días. Porque el enemigo, ¿quién es? Satanás, que el Señor lo reprenda. Y ese no quiere nada bueno para nosotros, sino llevarnos allá para que le hagamos compañía a Él. ¿Sí? Porque Él se va a ir solo. Si todos nos ponemos las pilas, Él va a estar prácticamente solo allá. Pero la humanidad, lamentablemente, muchos no quieren compromiso. Solamente regalos. Ajá, el Señor pagó nuestra salvación con sangre. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por Él? ¿Qué estamos haciendo nosotros por el reino de los cielos? Fíjense, las necesidades físicas, no hay otra forma. ¿Sí? No hay otra forma. Fíjense algo. Vamos a buscar en el libro de Daniel, capítulo 12. Daniel 12. Daniel 12, capítulo 12, versículo 4. Fíjense cómo dice Daniel 12, 4. Cuando lo tengan, con un amén. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahí está. Nos parece poco ya autos manejándose solos. Y estos multimillonarios que quieren empezar a meterle ese microchip a cientos de miles de millones de personas, con el cuento de poder competir contra la inteligencia artificial. ¿Ah? Imagínense. Si la gran parte de la humanidad ya está controlada por todos los medios de identificación que hay.
Yo el otro día, hace como un año, vi una prédica sobre eso. Hay como 8 o 9 sistemas de identificación biométrica, se llaman. Unos son por huella dactilar, otros por el iris de los ojos, otros por el rostro. Hay uno por voz, reconocimiento de voz. Ahorita hay una tecnología que cuando quieren agarrar a alguien, en todas partes hay cámaras, hermanos. Y esa información entra a una base de datos. Y el sistema va comparando. Aquí está el tipo. Aquí está el gordito que nos robó. ¡Pam! Lo agarran. Rapidito, hermano. Rapidito. Ahora imagínense con un chip en el cerebro, cada uno de nosotros. ¡Wow! ¿Qué no pueden hacer con nosotros? En China hay unas ciudades ya de más de 10 millones de habitantes que tienen el chi en la mano y van a las tiendas y pagan así. Ponen la mano así, en el aparatico donde uno mete la tarjeta ahorita. Eso es lo que habla la Biblia, que nos van a controlar. Eso es lo que habla el profeta Daniel. La ciencia se aumentará. ¿Antes de qué? De la venida del Señor. ¿Estamos atentos a eso? ¿O estamos perdiendo el tiempo? Bueno, el mensaje es claro, hermanos. El mensaje es claro. Aquí podemos hacer una vigilia completa sobre este tema. Una vigilia. Y no nos daría sueño como a los 3 discípulos. Porque hay mucho de qué hablar, queridos hermanos. Muchísimo. Pero la clave es esa. Velar es estar alerta, atento de las señales. Y orar constantemente, hermanos, para poder vencer las debilidades de la carne y las tentaciones de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Bueno, queridos hermanos, ese es el mensaje. Vamos a seguir adelante sin miedo, siempre adelante, hermanos, fortaleciéndonos en el Espíritu. ¿Sí? Fíjense acá en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Vamos a buscarlo un momento. Versículo 34, 35, 34 y 35 y 36. Fíjense cómo dice: mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. No nos podemos dejar arropar por los afanes de esta vida, hermanos. Tenemos que darle prioridad al Señor. Por eso yo les hago los chistes con respecto a las telenovelas, a los juegos deportivos, porque eso en realidad no nos va a dar la salvación. El Señor es el que nos puede dar la salvación y permitirnos entrar al reino de los cielos. Y lo más hermoso e importante, como Él le dijo a Natanael, es que el reino de los cielos está abierto gracias a Él, para todos nosotros, hermanos. Y tenemos que empezar por el arrepentimiento. Ya de ahí en adelante, el Señor toma el control de nosotros. Y Él es el que nos guía, nos redarguye de pecado, es nuestro Maestro, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros. Amén, amén. Entonces el mensaje es claro y directo. Vamos a seguir velando y orando, hermanos. No perdamos más el tiempo, hermanitos amados, Amén. en Cristo Jesús. Vamos a seguir adelante. Vamos a buscar cada día más estar en comunión permanente con el Señor. Que nada ni nadie, como dijo el apóstol Pablo, algo de lo creado nos podrá apartar del amor de Dios. Nada, 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 hermanos, nos puede apartar del amor de Dios, de nuestro Creador, de nuestro Padre amado.
Vamos a seguir adelante, no perdamos más el tiempo. Sigamos trabajando para el reino hermoso de los cielos. Los amamos, los respetamos y bendiciones nuevamente para todos.